Hey, este episodio es auspiciado por Head & Shoulders. Hace 125 millones de años, en lo que ahora se conoce como China, habitaban dinosaurios. Y algunas pocas especies de pequeños dinosaurios con plumas escalaban árboles. Este es el sinornitosaurio. A pesar de que no podían volar, podían planear, lo que los ayudaba a evadir predadores y atrapar a sus presas. Lo que hace únicos a estos dinosaurios es lo bien que sus fósiles se preservaron. Normalmente, cuando encontramos un dinosaurio hay una pila de huesos y eso es todo. Entre las plumas y las partes de las plumas podemos ver pequeños trozos de piel y podemos decir que se trata de piel y no de pequeños trozos de roca o huesos rotos o algo así, porque tienen un tipo de células específicas dentro de su estructura, iguales a las células que encontramos en la piel humana hoy en día. Bien, lo primero que pensé cuando vi esto fue, esto es caspa de dinosaurio. Y yo estaba comenzando a planificar un artículo con el título, Hemos descubierto caspa de dinosaurio. Pensé, fantástico. Entonces, estos dinosaurios podrían ser el primer caso conocido de caspa. Pero por supuesto no son los últimos. Nuestras células de la piel se están renovando constantemente. De hecho, se crean 500 nuevas células de la piel cada segundo. Y a medida que ascienden hacia la capa superior de la piel, la epidermis, se hacen más planas y se endurecen hasta que se caen una por una. De hecho, durante el transcurso de nuestra vida cambiamos aproximadamente 45 kilogramos de piel muerta. Pero no lo notamos porque la piel se cae en pequeñísimas piezas microscópicas, excepto por algunas personas en algunas partes del cuerpo donde la piel se sale en capas más grandes y eso es típico de la piel del cuero cabelludo. Y eso es lo que se conoce como caspa. Bien, aproximadamente la mitad de las personas en el mundo la sufren. Entonces, hay muchos científicos que estudian esta condición y estoy volando hacia Cincinnati, a la sede principal de Head & Shoulders, para visitar su laboratorio. Ok. ¿Necesitas una pausa? No, es gracioso Ok. porque no estoy seguro en lo que me estoy metiendo. No. Tomarán una muestra de mi cuero cabelludo con un hisopo. ¿De qué se trata haremos. eso? Es decir, ¿es algo que hacen con las personas todo el tiempo? Oh, sí, todos los días. Tomarás una muestra con un hisopo de mi cuero cabelludo. Sí. ¿Y qué estamos buscando? Bien, estamos buscando malacesia en tu cuero cabelludo. Ok, bien, ¿qué debo hacer? Necesito que tomes asiento aquí. Ok, y solo pongo mi cabeza ahí adentro. Sí, mirando hacia abajo. Ok, Lo que voy a hacer es, voy a separar tu cabello. Entonces ahora tomaré mi hisopo y básicamente tomaré algo de tu cuero cabelludo. Entonces luego lo que hago es tomar estas placas de vidrio pegajosas, y puedo colocar el malacesia, agregando una muestra aquí. Ubico eso debajo del microscopio y aquí tenemos las células individuales de malacesia. Malacesia globosa es un hongo que vive en el cuero cabelludo. Crece en el ambiente húmedo debajo de tu cabello y es conocida como una de las causas de la caspa. Entonces, ¿cómo salió mi hisopado? Bien, tengo malacesia viviendo en mi cabeza. Así es como se ve el hongo, y este es un campo de malacesia globosa. ¿Dijiste campo de hongos? Sí, es básicamente eso. Puedes ver todos esos pequeños puntos que son colonias individuales y cuando crecen se acercan formando como una especie de campo. Ahora que estoy cerca de él puedo olerlo y huele a pan. Sí, bien, lo conoces como levadura. Como tú sabes, es un hongo libre, tal como el Saccharomyces que se utiliza para hacer pan o cerveza. Entonces, ¿podríamos hacer pan con él? No. No querrías hacer pan con levaduras de tu cuero cabelludo, no por ahora. ¿Lo has intentado? Lo he intentado, sí. ¿Y cuál fue el resultado? Una cantidad suficiente. Pero todos lo tenemos. Está en la Pues, cabeza de todos. Está en la cabeza de todos, mientras tengas cabello. Correcto. Pero si todos tenemos malacesia, ¿por qué solo la mitad de nosotros tenemos caspa? Bien, el malacesia vive en el aceite llamado sebo que segrega nuestra piel. El hongo libera enzimas llamadas lipasas que rompen las moléculas de grasa. Oh, esto es una de las lipasas que produce la malacesia. Esto es lo que la malacesia utiliza para conseguir comida. Pero desafortunadamente, como subproducto de esto, también ataca el cuero cabelludo porque produce ácidos grasos libres que lo irritan. En algunos de nosotros esas moléculas son percibidas como invasoras
y todas las fuerzas defensivas intentan repeler esencialmente esas moléculas. Y esas fuerzas defensivas terminan causando daños colaterales que interpretamos como un cuero cabelludo poco saludable y con caspa. Una de las defensas del cuero cabelludo es acelerar el volumen de células de la piel. Así que en vez de esperar un mes a que las células maduren y alcancen la superficie, solo les toma 7 días. Cuando llegan a la superficie, la función adhesiva de una célula con otra no se ha perdido y entonces ellas cambian la piel mientras que esos grupos de 300 o 400 células juntas se perciben como caspa. La caspa es solo un indicador de un cuero cabelludo básicamente poco saludable que está por debajo de ella, de cualquier forma que lo intentes medir. Las muestras de piel con caspa muestran elevados niveles de citocina inflamatoria, histamina, la cual causa picazón, y proteínas en la sangre en la superficie del cuero cabelludo, lo que indican que la piel no está actuando como una buena barrera entre tu mundo interior y el exterior. Pero va aún más allá, hasta el nivel de la expresión genética. Los científicos tomaron muestras de cueros cabelludos saludables y con caspa y luego extrajeron el ARN, los marcadores correctos de los genes que están expresados y cuán fuertes son. Y luego compararon los dos grupos y encontraron que existían aproximadamente 4.000 genes que estaban sistemáticamente sobreregulados o infrarregulados en los cueros cabelludos con caspa en comparación con los saludables. Por ejemplo, las respuestas inmunes e inflamatorias de los genes estaban sobrereguladas. Cosas como un metabolismo lípido estaban infrarregulados. Ahora que sabes que hay diferencia en los niveles de expresión genética, ¿cómo podemos tratar la caspa? Entonces, este es el campo de malacesia. Esta es la malacesia con un punto donde se agregó el activo de Head & Shoulders. La malacesia simplemente no crece donde está el componente activo de Head & Shoulders. Los ingredientes activos pueden ser pirotionato de zinc, sulfuro de selenio o piroctona o lamina. Ellos controlan el metabolismo de esas células de malacesia que derivan en sustancias irritantes. Entonces la idea es suprimir su bioactividad para, de alguna manera, reducir los niveles de sustancias irritantes en tu cuero cabelludo que causan la irritación y la hiperproliferación y destrucción de la que hemos hablado. Ahora que entendemos cómo son estos grupos y cómo es el marcador genético de la caspa, podemos revertirlos si los tratamos con Head & Shoulders. Entonces, este es el grupo de referencia con caspa y esos genes están infrarregulados y luego estos genes están sobreregulados. Puedes ver que si tratas con un shampoo cosmético, realmente no obtendrás una diferencia en esos genes. Pero si lo tratas con Head & Shoulders, luego de 3 semanas, ese marcador se parece al de alguien que no tiene caspa. Y entonces estás viendo 3.700 genes agrupados aquí y los vemos cambiar. Pasan de ser poco saludables a ser saludables. Bien, Head & Shoulders reduce la irritación por malacesia en el cuero cabelludo, cambiando la respuesta del cuero cabelludo y finalmente reduciendo las capas de piel. A diferencia de los dinosaurios, nosotros no tenemos que vivir con caspa. Pero en su caso, la presencia de piel revela algo importante sobre su biología. Ellos desarrollaron sangre caliente y por lo tanto plumas como medio para mantenerse calientes. Pero una vez que tuvieron plumas, no pudieron mudar la piel de una sola vez como lo hace una serpiente, sino en pequeños pedazos. Entonces, de hecho, a pesar de que es un descubrimiento gracioso, tiene un punto importante y profundo, porque nos dice que los dinosaurios, llamados comúnmente reptiles, están del lado de las aves y los mamíferos en términos de fisiología. Son en realidad de sangre caliente. Hey, espero que hayan aprendido algo con este video. Yo aprendí mucho al hacerlo. Y si quieres saber más sobre la investigación de Head & Shoulders o sobre cómo deshacerte de la caspa, agregaré un link a su página web en la descripción. Gracias Head & Shoulders por apoyarme en este episodio de Veritasium y yo les digo caspa a la próxima, o hasta la próxima.